hermanos? Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Eh, el día de hoy vamos a iniciar con un nuevo material, un nuevo tema, el cual estaré presentando en unos minutos. Pero antes de eso vamos a orar. Los invito a que me acompañen a orar. Padre, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí, Señor, conectados y poder aprender más de tu palabra, Señor. Háblanos en esta hora, Señor, y guíanos, Padre, en todo lo que vamos a ver. Te doy gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues bueno, hermanos, voy a compartir con ustedes acerca de nuevo material. Y bueno, este nuevo material que vamos a estar viendo se llama Definidos, la identidad que Dios te dio. Tu identidad guía tu comportamiento, es decir, lo que somos determina lo que hacemos, ¿vale? Y no al revés. Definidos, vamos a hablar sobre nuestra identidad, quiénes somos en Cristo. Y para ello voy a hablar un poco acerca de los autores. Los tenemos aquí en pantalla, Stephen Kendrick y Alex Kendrick. ¿Sale? Probablemente los conozcamos. Los hermanos son escritores, productores de cine y también pues, actores, participan en películas. Y aquí tenemos algunas de las películas pues, más conocidas de ellos: Cuarto de Guerra, Desafío a los Gigantes, Reto de Valientes y Vencedor. Eh, Probablemente hayamos visto todas. Eh, si no hemos visto alguna, pues les recomiendo que la vean, son películas muy buenas, ¿sale? Y, y bueno, estos son los autores de este material. Y también está basado, bueno, en la película, está basado en la Biblia, pero también está inspirado en la película de Vencedor, ¿no? Que probablemente algunos de nosotros ya vimos. Y bueno, hoy veremos la introducción a este material, veremos la introducción. Y para ello, quiero contarles una historia, que es una historia real, acerca de la adopción de una niña. Y es una hija de uno de los autores, de Stephen Kendrick, ¿vale? Él nos cuenta la historia de cómo adoptó a su hija, cómo él y su esposa adoptaron a su hija, ¿sale? Y quiero que pongamos atención en esta historia. Y bueno, el autor nos comenta que en uno de sus viajes a Nueva York, él viajó para revisar cómo iba la filmación de la película Reto de Valientes. En ese momento se estaba grabando. Él fue a ver cómo iba, y en ese momento, cuando iba en el avión, iba leyendo su Biblia, iba reflexionando, y él habla de que estaba leyendo el pasaje de Juan 10, capítulo 10 de Juan, el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y él iba reflexionando en todo esto que Jesús hizo, y también en cómo esto aplica a la paternidad, ¿no? Él iba reflexionando en esto y de repente menciona que Dios movió su corazón, o tocó su corazón en ese momento, y vino a su mente la adopción. Entonces, venía con su esposa y él le comentó, le dijo: creo que Dios nos está moviendo a adoptar, tenemos que adoptar. Entonces, en ese momento él tomó en su Biblia, anotó la palabra adoptar, adopción en su Biblia al lado del versículo de Juan 10, 11, y anotó la fecha. Siguieron con su vida. A partir de ahí, eso pasó en el año 2011, comenta el autor, Stephen. A partir de ahí comenzó un proceso en el cual ellos comenzaron a ver a quién iban a adoptar, ¿no? Entonces llegó la primera opción, o la primera niña a la cual ellos podían adoptar, la primera invitación. Llegó, y cuando la vieron, dice que se enamoraron de ella, era todo lo que ellos esperaban, pero no sintieron paz en su corazón, no sintieron paz, sintieron que no era ella. Entonces, pues decidieron rechazarla, ¿no? Que se escucha feo, decidieron rechazarla a la niña. Después vino otro niño y lo mismo, no sentían paz. Él dice que era algo que no comprendía en ese momento, ¿no? Pero no sentían paz de parte de Dios en tomar una decisión. Después vino alguien más y tampoco, la misma historia. La persona que los apoyaba en todo esto de la adopción les decía que era normal que los padres rechazaran una o dos invitaciones. Ellos llevaban tres invitaciones que habían rechazado. Entonces él se sentía mal porque decía: ¿qué pasará con todos esos niños que no hemos decidido adoptar, ¿no? ¿Qué pasará con ellos? Vinieron otros dos pequeños y tampoco, ¿no? Tampoco, no sentían paz. Hasta que
en el 2013, 2 años después de todo este proceso, de que iniciaron todo este proceso, llegó la indicada, ¿no? Llegó una niña. En cuanto ellos vieron su foto, dice que igual se enamoraron de ella y sintieron paz al tomar esa decisión, así que decidieron adoptar a esta pequeña. Y esta niña tenía algo particular, y es que tenía un problema en el corazón, un problema físico en el corazón, ¿vale? Cuando ellos empezaron a revisar todo su historial acerca de la niña, se dieron cuenta que había nacido en China, que su madre pues era muy pobre, así que ella decidió eh, quedarse con ella. Ella tenía que decidir, perdón, si quedarse con ella y probablemente esta niña iba a morir o abandonarla y pues que alguien decidiera adoptarla. Entonces fue así porque ella no tenía los recursos para pagar el tratamiento que esta pequeña necesitaba. Entonces, esto también conmovió a Stephen y a Jill, su esposa. La fecha de nacimiento de esta pequeña era el 14 de febrero del 2011, ¿no? Y algo peculiar que menciona su esposa es que eh, ella decía, esta pequeña nació el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y nació con el corazón roto, ¿no? Nació con el corazón roto, porque ella estaba enferma, estaba mal del corazón. Entonces ellos decidieron adoptarla, hicieron todos los trámites, después regresaron a casa. Dice que fue un viaje de 12 horas, entonces un largo viaje en avión desde China a Estados Unidos. Y durante esas 12 horas menciona el Stephen, el autor, que su hija no paró de llorar. Iba muy inquieta y iba mal, ¿no? Obviamente, pues para ellos era extraño. Para la niña ellos eran extraños, ¿no? Entonces, cuando ellos la adoptaron, decidieron adoptarla, pues pensaron, ahora tendrá a dos padres amorosos, tendrá hermanos que la amen, abuelos, tendrá un hogar, una cama donde dormir, juguetes nuevos, tendrá educación y tendrá atención médica, que era lo que necesitaba en ese momento, ¿no? Entonces tendría todo esto ahora esa pequeña. Lo interesante es que el autor comenta que cuando ya estaban más tranquilos de todo esto, su esposa le preguntó que cuándo había sido la fecha en la que Dios había movido su corazón a la adopción. Entonces él recordó, no recordaba bien, perdón, así que regresó a su Biblia y cuando vio la fecha ahí, decía 14 de febrero del 2011. Es decir, el mismo día que nació esta pequeña, es el mismo día en que Stephen, el autor, anotó en su Biblia adopción o que Dios los movió a adoptar, ¿no? Entonces esto es increíble, esto es una diosidencia. Vemos que es algo muy, muy padre, ¿no? Que diríamos, pasa solo en las películas, ¿no? Y ellos pues lo sabían muy bien porque son directores de películas. Pero bueno, entonces adoptaron esta pequeña y el autor después empieza a reflexionar y él comparte ahí, dice, esta pequeña regresó en el avión, venía llorando, venía desesperada, porque pues obviamente no conocía a sus nuevos padres, pero él se preguntaba cómo hubiera sido la vida de esta pequeña si ellos no lo hubieran adoptado. Probablemente hubiera sido una vida muy difícil o habría muerto a temprana edad por el problema que tenía, no sabíamos. Pero ahora era diferente, porque ahora ya no era cualquier niña o una niña abandonada ahí en las calles de China, sino ahora tenía un nombre y tenía una familia. Ahora era Mia Kendrick, tenía una identidad, ¿no? Ahora era alguien diferente. Tendría amor, tendría una familia que la apoyaba, que la quería, tendría educación, tendría atención médica, todas esas cosas que probablemente no tendría o no hubiera tenido. Y el autor menciona, si ella hubiera sabido eso, o si hubiera entendido eso en ese momento, a su corta edad, pues en vez de venir llorando en el avión, probablemente vendría contenta, ¿no? Vendría emocionada eh, y no triste, ¿vale? Pero bueno, esta es la historia de adopción de Mia, cómo la adoptaron sus padres, Mia Kendrick. Y ahora, una pregunta y dice, ¿cuál fue tu parte favorita de la historia de adopción de Mia? ¿No? Si alguien gusta comentar ahí, poner en los comentarios qué es lo que más les gustó de esta historia y espero que me haya dado a entender. Es una historia un poco larga, tal vez, y habría que leerla un poco más para entenderla.
Pero bueno, espero que hayan podido entender algo de ella. ¿Y por qué el autor comenta esto? Bueno, porque vamos a hablar precisamente de la adopción, pero ahora nosotros, como hijos espirituales de Dios. Y dice aquí el autor, dos frases: ninguno de nosotros nace sabiendo quién es o por qué está aquí, como tampoco lo hizo Mía en China. Todos llegamos con nuestro propio conjunto de problemas y necesidades genuinas, no solo físicas, sino también emocionales y espirituales. Y esto es cierto, ¿no? Muchos dicen, yo no pedí nacer, ¿no? Estoy sufriendo y no pedí nacer. Muchos se quitan esta pregunta de esta manera, ¿no? Pero es cierto, venimos con muchos problemas. A veces pueden ser problemas físicos como el de Mía, a veces son emocionales o espirituales conforme vamos creciendo. Y después menciona el autor, nosotros también tenemos problemas de corazón. Y esto es de manera general, todos, absolutamente todos tenemos problemas de corazón y no necesariamente un problema físico. Dice el autor, luchamos contra el egoísmo, el orgullo, la lujuria, la codicia, la inseguridad, la ira y muchas otras cosas más. Y esto es muy cierto, ¿no? Luchamos con todo esto en nuestras vidas, desde que nacemos hasta a veces que morimos, ¿no? Todos enfrentamos este tipo de cosas. Después dice, con el tiempo luchamos con el temor al futuro, ¿no? ¿Quién no ha tenido miedo del futuro? Hemos escuchado muchas ocasiones, me parece en el año 2000, después en el 2012, ahora en el 2020, que han dicho es que se va a acabar el mundo, ¿no? Y a lo mejor en ese momento teníamos miedo, ¿no? A lo mejor éramos unos niños como yo, este, o en el 2000, apenas tenía un año, o algunos que pues, no están tan chicos, a lo mejor pues vivieron todas estas etapas, no lo sé, pero probablemente hubo un temor al futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a morir y todo esto, sobre todo si no conocíamos al Señor. Dice que también vendrá dolor y caos a nuestra vida y a la de nuestra familia, ¿no? Y esto es cierto, hemos enfrentado, creo que la mayoría, al menos alguna situación complicada en nuestra familia y de manera personal. Heriremos y también seremos lastimados. Esto es algo también que pasa en la vida. Dice, y lidiaremos con la confusión y cuestionaremos nuestro lugar en este mundo. La típica pregunta de ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Muchos tal vez nos hemos hecho esta pregunta, o algunos se la harán, o algunos se la hicieron, no lo sé. Y muchas personas no encuentran respuesta a esta pregunta y la solución para esto, pues a veces para muchos es quitarse la vida, pero no debe ser así. A lo largo de este estudio vamos a ver quiénes somos precisamente en Cristo, qué tenemos en Cristo y, y vamos a encontrar respuesta a esta pregunta, ¿quiénes somos? Que a veces es muy difícil de responder, ¿no? ¿Quiénes somos? Podemos dar muchos conceptos, muchas cosas que nos gustan, aspectos físicos, pero va más allá de eso, ¿sale? Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, encontraremos respuesta a esta pregunta, ¿quiénes somos? Y lo más importante, ¿quiénes somos en Cristo? ¿Sale? En Cristo. No se trata de exaltarnos a nosotros, de exaltar al ser humano, de que es que el ser humano puede hacer esto, puede hacer lo otro, no se trata de eso, ¿sale? Sino de entender, primero, quién es Dios, y entendiendo esto, sabemos quiénes somos también nosotros, ¿sale? Y viene una pregunta que también me gustaría que pudieran contestar, ya sea ahí en sus hogares, comentar ahí, o si gustan también compartir en el chat, estaría excelente. Y la pregunta es, ¿cómo es la adopción de un niño similar a la adopción espiritual que tenemos en Cristo? ¿Sale? Entonces me gustaría que pudieran ahí comentar, tal vez, ya sea ahí en sus hogares, o si lo quieren poner en los comentarios del chat, también estaría genial, ¿sale? Pensar en qué se parece la adopción de un niño, en este caso, viendo el ejemplo de Mía, en qué se parece eso a nosotros que somos adoptados en Cristo, ¿vale? Y bueno, pueden comentar ahí mientras voy a seguir avanzando. Y dice aquí el autor, voy a leer lo que menciona, dice, cuando ponemos nuestras vidas en sus manos, Dios Padre literalmente nos adopta en su familia y cambia completamente nuestra identidad, nuestra condición y valor y propósito espiritual también cambia, todo cambia, junto con nuestro futuro. Dios apropia de nosotros como sus hijos, nos bendice con nuevos recursos, nos ayuda a descubrir cómo ser más como Él y nos explica en su palabra cómo vivir victoriosamente como sus amados hijos e hijas. Pero a la mayoría de las personas no lo entiende. Yo diría que la mayoría de los seguidores de Cristo no lo entiende. Y estas son palabras duras, las últimas que él menciona, ¿no? Eh, Alguien tal vez que no conoce a Cristo, pues podría entenderse que no se sabe amado, que tiene muchos problemas o que hay muchas situaciones en su vida. Eh,
y que a veces pues llega al punto de quitarse la vida como veíamos. Pero es el autor que incluso a veces muchos de nosotros como cristianos no entendemos quiénes somos en Cristo, ¿no? O cómo debemos de vivir también. Y nos habla aquí de la adopción, dice que Dios literalmente nos adopta en su familia, así como la historia de Mía, o como probablemente conozcamos alguna familia que ha adoptado, o no sé si alguien de aquí tal vez haya adoptado o sea adoptado, no lo sé. A veces podemos ver esto como algo malo, pero en realidad no lo es así, ¿no? Creo que a veces la adopción es una muestra mucho más grande de amor, ¿no? Porque al final, pues yo no tengo hijos, pero creo que puede ser más fácil amar a alguien que sabes que pues tú creaste, es tu hijo, a una persona que es ajena a ti, ¿no? Es más difícil y creo que se necesita tal vez más amor para amar a esa persona. Y lo mismo pasó con Dios, ¿no? Nosotros estábamos perdidos, alejados de Él, no lo buscamos, como nos dice la Biblia ahí en Romanos. Sin embargo, Él vino, nos buscó y nos adoptó. Dice Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es impresionante, ¿no? A todos los que le recibieron y a los que creyeron en él, les dio potestad de ser hechos, de ser llamados, ser hechos hijos de Dios, ¿sale? Somos llamados hijos de Dios, ¿no? Tenemos esta bendición de ser llamados hijos de Dios. Dice que a lo suyo vino, pero ellos no lo recibieron. Y nosotros lo recibimos y podemos ser llamados sus hijos. Y cuando pasa esto, dice que nuestra condición, valor, propósito y todo cambia, incluso nuestro futuro. Hablábamos de miedo al futuro, ¿no? Una persona que tiene a Cristo, nosotros que conocemos a Cristo, eh, probablemente habrá algún temor, preocupación del futuro, pero en realidad no debería preocuparnos porque eh, al final sabemos con quién vamos, quién tiene el control de toda nuestra vida y nuestro futuro está en sus manos, ¿no? Muy diferente a alguien que no conoce a Cristo o cuando no conocíamos a Cristo, si viene el temor de qué pasará con esto o todas las noticias que a veces se dicen, a veces generan pánico, ¿no? Pero cuando estamos en Cristo, nuestro futuro está en sus manos y podemos confiar en Él. Dice que Él se apropia de nosotros como sus hijos, nos bendice con nuevos recursos. Y aquí con nuevos recursos no se refiere a que nos va a dar dinero o que nos va a dar cosas materiales, ¿no? A veces puede pasar, pero lo que se refiere aquí con nuevos recursos es lo que ahora tenemos en Cristo, y en este caso son los dones, ¿sale? Cuando venimos a Cristo, y esto lo estudiábamos también en las lecciones, tenemos dones, habilidades especiales dadas por Dios para su servicio, ¿sale? Cosas que antes no teníamos, Dios nos las da para que las usemos a su servicio. Nos ayuda a descubrir cómo ser más como Él. De esto se trata también en cristianismo, la Biblia, de ser más como Él. Precisamente a eso vino Jesús, a mostrarnos, a ponernos ejemplo de ser más como Él. Esa es nuestra meta, eso decía Pablo, ¿no? Esa es nuestra meta, Jesús. Y, y no nos dice, pues bueno, tienes que ser como Él y ya a ver cómo te las arreglas, ¿no? Sino que en su palabra nos detalla cómo debemos vivir. Dice, nos explica en su palabra cómo vivir victoriosamente como sus hijos e hijas, ¿vale? Así que si decimos quiénes somos, qué debo hacer, que esto está en su palabra, está aquí, en la palabra de Dios, está lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Eh, como hijos e hijas amados de Él, ¿sale? Y debemos de saber esto y creerlo, porque a veces muchos, como dice el autor, no lo entendemos o a veces no lo creemos, ¿no? El que realmente somos hijos de Dios, somos llamados sus hijos, que Él nos ha adoptado, que hubo un precio que Él pagó por nosotros y Él nos mostró su grande amor a través de esto. Él nos adoptó eh, como sus hijos. No éramos nada, y ahora en Cristo tenemos identidad, ¿no? Somos cristianos, somos hijos de Dios, que no cualquier persona puede llamarse hija de Dios, ¿no? Cuando Jesús se presentó como el Hijo de Dios, lo quisieron apedrear, matar, hasta que pues lo hicieron, pero vemos que al final él venció a la muerte, ¿no? Eh, pero no cualquiera se llamaba Hijo de Dios, y hoy en día también no todos. Muchos dicen, es que todos somos hijos de Dios, pero la realidad es que no es así, ¿no? Todos somos creados por Dios, pero para ser sus hijos, como dice aquí, debemos recibirlo, debemos de creer en Él y Él nos adopta como sus hijos. Así que tengamos esto en mente y confiemos en ello, creámoslo, ¿no?
que ahora somos hijos de Dios. Y eso implica muchas cosas. Somos salvos, somos perdonados, eh, tenemos una nueva vida, debemos de vivir de una manera diferente. Tenemos nuevos recursos, los cuales debemos poner a su servicio. Así que tengamos esto en mente y vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por esta clase que pudimos tener, Señor, y ayúdanos a comprender cada día más el amor que tú has tenido con nosotros, Señor, en que somos tus hijos, en que tú nos adoptaste, Señor, y que ahora somos nuevas personas, Señor, en ti y que debemos de vivir de esta manera. Te damos gracias por ello, Señor, y ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, eh, en todas las actividades que tengas que hacer y ayúdanos a entender, Señor, que nuestra identidad está en ti. Damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues que Dios les bendiga y espero verlos pronto.